Hola, hola a todos. Mi nombre es Yael Schlesinger y soy coach ontológico. Entre otros varios estudios, también estudié por un tiempo astrología espiritual. No lo aplico, realmente no me dediqué a eso, pero me certifiqué y bueno, pues fue hasta cierto punto una parte muy divertida. Hoy por hoy creo que más que lo que determinan los astros, lo determino yo con mis pensamientos y la energía y estas frecuencias con las que yo elijo eh, sintonizarme. Y pues no sé si el bueno o malo es como yo me rijo, pero por lo menos sí que escuchemos cosas que nos eleven la frecuencia, que nos eleven el estado de ánimo o que nos hagan conectar con algo que nos lleve a la introspección, al autoconocimiento, a vernos a nosotros mismos, a dejar de juzgar a los demás, empezando también por dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Creo que es de suma importancia entender que es un poco complicado, si es que no imposible, verdaderamente amar a otras personas si no sentimos ese profundo amor por nosotros mismos. Se dice así como fácil, para muchas personas probablemente sí les haya sido más fácil conectar con esa autoestima, con esa seguridad, con ese amor propio, con ese cuidado de su persona. Yo, como siempre, pues hablo de mi propia experiencia y en mi experiencia, pues no fue algo que yo aprendí desde pequeña, no fue algo que aprendí de mis padres tampoco, pues ellos tienen su historia y ambos, me parece, hoy viéndolos en retrospectiva, pues que tenían una autoestima muy baja por justificada razón, si quieren, porque en su momento, pues eso es lo que pudieron hacer, por sus propias historias, y yo no soy aquí quien, ni los voy a juzgar o no. Eh, y yo hoy, entonces, elijo, y ha sido un trabajo de años, un trabajo de compromiso. Sobre todo siempre mi impulso era mi familia, mis hijos, mi esposo, pero sobre todo salir de ese lugar de víctima, salir de ese lugar del sufrimiento. Y después de mucho tiempo de trabajo personal, muchos años, y de finalmente tocar esa profundísima herida que yo tenía, y digo tenía porque sí se puede avanzar, sí se puede sanar, si esa es la palabra que les gusta utilizar. Una de mis maestras adoradas, Alejandra Llamas, con la que estudié, ella decía que a ella no le gustaba eso de sanar, la palabra sanar. Y yo entiendo de dónde viene ella y yo entiendo que cuando uno va avanzando, llega un punto en el que uno entiende la perfección de todo lo que sucede, que entonces entendemos que aquí no hay nadie herido, que todo es como tiene que ser y que todo es perfecto. Pero mientras llegamos a ese punto y lo encuerpamos y lo sentimos y lo sentimos adentro y lo entendemos sin palabras, porque hay muchas, la mayoría de las cosas que uno entiende a nivel de conciencia, de crecimiento, las palabras no nos alcanzan para explicarlo. Entonces, cuando uno ya entiende algo, cuando uno entiende ese nivel de entender que no hay un daño hecho, que todo es perfecto, pues toma tiempo para algunas personas más que para otras, y para otras, pues probablemente van a llegar a sus últimos minutos y se van a ir pensando que fueron dañados y también está bien. O sea, yo no soy aquí nadie para decir, ay, no, ya deberías de verlo de esta manera o de la otra. Pero sí, en ese momento en que ella dijo eso, yo como que inmediatamente dije, sí, claro, bueno, porque me están enseñando algo. Pero me quedé, eso me resonó, se me quedaba en la cabeza y yo decía, bueno, y entonces antes de yo dejar, porque eso es lo que ella ya sentía, eso es lo que ella ya entendía, esa conclusión a la que ella llegó. Eso no significa que yo ya lo había entendido. Lo escuché, lo apoyé de momento porque dije, ok, lo acepto, pero había algo adentro de mí que me tenía muy incómoda. No sé, yo no, porque yo sí me siento herida, porque sí siento que hay que sanar. Y entonces me di a la tarea de crecer, de trabajar más profundo con aquello que yo estaba interpretando como una herida o como algo que sanar.
trabajé en sanarlo y entonces, claro que entonces ahora llego a un punto en donde entiendo que no hay nada que sanar. No porque ya esté sanado, entre comillas, sino porque en realidad ya llegué a ese lugar de entender, que yo creo que eso es a lo que ella se refería. No lo sé, porque pues nunca lo he vuelto a hablar con ella, pero yo creo que ella se refería a eso, de entender verdaderamente la perfección de absolutamente todo lo que pasa y que probablemente lo elegimos antes de venir. Muchas veces digo que no lo sé, que no me acuerdo, pero siento que así es, hoy lo siento, y eso no quiere decir que entonces yo tengo la culpa o no culpa, no se trata de culparme ni de culpar a los demás, simplemente de ver, sea como sea, elegido o no, qué voy a hacer yo con eso, quién quiero ser ante esta historia, qué voy a hacer yo con esta historia y cómo la voy a utilizar de alguna manera para crecer, para amarme, después de todos esos años en los que me sentí no amada por mí misma, no amada por Dios, si queremos verlo de alguna manera, no amada por mis padres, no amada por absolutamente nadie, ¿no? Entonces, yo he recorrido este camino, el camino a sentir. Tuve una experiencia hace algunos años muy, muy, muy profunda, en donde algo se me destapó, literal, literal, se me destapó en el corazón y sentí algo muy, muy grande dentro de mí y podía casi, casi fue alucinante ver como una luz que salía del centro de mi pecho y empecé a sentir un profundo, pero profundísimo amor por mí misma, algo que nunca había sentido o que no tenía memoria de haber sentido. Así nacemos. Yo creo que nacemos con esta eh, luz y esta conciencia de los seres de divinidad que somos y la perfección en la que estamos viviendo, pero después con nuestras historias y con la tarea de los demás de, entre comillas, de arruinárnosla o de alejarnos de esa verdad, entonces nos toca a nosotros el trabajo del camino de regreso, por decirlo de alguna manera. Venimos del amor, nos alejamos del amor y nos toca regresarnos al amor. Ese amor puro, ese amor verdadero por nosotros mismos. No estoy hablando del amor digamos que de pronto nos confundimos con egoísmo. Y tampoco estoy hablando ay, me amo, pero entonces me sacrifico por todo el mundo y porque si no, entonces puedo caer en egoísmo. No tiene nada que ver el amor propio con egoísmo, aunque para algunas personas de pronto les parezca egoísta cuando una persona decide cuidarse a sí misma, quererse a sí misma, darse a sí misma. No significa que no le voy a dar a los demás. Es en automático, es una consecuencia. Cuando yo decido cuidarme y darme y verme, automáticamente elevo mi frecuencia vibratoria, yo estoy mejor conmigo misma, desde un lugar de verdad, de autenticidad, de ver mi trabajo que tenga yo que hacer para elevarme, no nada más como repetirme, repetirme. Claro que la repetición sirve, claro que las palabras que utilizamos sirven y nos elevan o nos bajan o nos cierran o nos abren. Por supuesto que el lenguaje tiene un gran papel en nuestro crecimiento, pero acompañado de nuestro crecimiento viene este lenguaje que tenemos que conscientemente cambiar, como también ser honestos dentro de nosotros y poder ver cuando todavía hay algunas partes de nosotros en donde no estamos viendo toda esa luz, en donde todavía nos sentimos pequeños o que no encajamos o que no nos creemos suficientes para lograr o llegar a hacer esto que nos gusta o no nos gusta o lo que sea, ¿no? Para brillar y de pronto nos vuelve a ganar el miedo o la culpa o la vergüenza o lo que creamos que los demás están pensando, que pues nunca va a ser verdad, porque aunque sea verdad no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con ellos y sus interpretaciones. Entonces siempre es volver a uno y llenar, bañar, bañar, bañar de amor cada partecita de tu cuerpo.
Hace algunos años yo siempre busco meditaciones en YouTube, ¿no? Hay épocas que tengo unas que me encantan y las repito mucho y luego otras y voy buscando y luego las del silencio sin guía, sin nada, solamente yo, que más o menos de esas sí me hago una vez a la semana y la del resto de la semana sí escucho alguna meditación de gente que me gusta, que sigo. Y, y yo creo que es importante cada vez que encontramos ese espacio de silencio, le damos lugar a la observación, le damos lugar a la expresión de algo interno, algo que quiere salir, porque a veces las personas que de pronto hacen y tienen que estar haciéndolo constantemente o sentarse a meditar les representa pues algo muy retador, sentarse en silencio unos minutos les parece retador, probablemente porque sus cerebros están tan estimulados, están tan activados que es verdaderamente les parece como imposible la idea de sentarse media hora, 20 minutos, una hora, el tiempo que ese día sea necesario o te guste o te dé tiempo, sentarte diariamente a estar. Y pues esto es una práctica, yo creo que sí, no es de dar recomendaciones, pero en donde sí creo que todos los seres humanos, si empezamos a practicar meditación, aunque sean 5 minutos, voy a empezar con 5 minutos diarios, ¿no? La constancia, ¿no? La perseverancia, ¿no? Dicen que la repetición o la constancia hace al maestro. No pretendamos sentarnos a meditar 2 horas un día si no nos damos el chance de empezar por tal vez esos 5 minutos. Yo empecé, bueno, hace muchos, muchos años con 20 minutos. Yo hacía meditación trascendental, yo tenía mi mantra y lo practiqué por varios años y después me alejé y luego volví bueno, ha ido evolucionando mi forma de meditar y hay épocas, claro, que me cuesta más trabajo, que decido hacerlas más cortas porque pues no a la fuerza ni los zapatos entran y hay épocas en que no me doy cuenta y medité bastante largo, pero porque me fui y de pronto hay otras meditaciones donde de plano me quedo dormida y es bueno, pues es lo que necesitaba mi cuerpo, es lo que me estaba pidiendo y se trata de honrarlo. Entonces no hay meditación buena o meditación mala, solo hay darse ese espacio de sentarse a meditar. Y cuando meditamos, pues pasan muchas cosas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y la respiración se hace más profunda. La respiración está directamente relacionada con nuestros pensamientos y con funciones cerebrales. Yo no tengo neurociencia, no estudié eso, pero sigo y leo y ahorita estoy leyendo un libro divino que se llama Neurociencia del Cuerpo de Nazaret Castellanos, que probablemente ya la conocen, es muy famosa, está por todas las redes. Y ella habla de todos estos procesos que suceden en nuestro cerebro cuando elegimos unos pensamientos o otros, cuando respiramos, qué estamos activando y por qué nos sirve. Yo hoy estaba leyendo que las personas tenemos más o menos un spam, ¿cómo se dice spam? Un lapso, un tiempo de atención de más o menos 15 minutos y que cuando esta atención empieza a caer en picada por todo lo que se está generando y segregando en nuestro cerebro, entonces es un buen momento para tomar respiraciones, porque al respirar profundamente elevamos nuevamente la segregación de todas estas sustancias que nos ayudan a concentrarnos, a regresar al lugar en donde estamos, a escuchar la clase, la plática o hacer lo que estemos haciendo. Y me pareció muy interesante. Yo dije, ay, me voy a tratar de memorizar todas estas sustancias. Pues no, no, probablemente mejor prefiero recomendarles, sí, este libro para que lo lean, si les interesa un poco la parte un poquito más de científica de cómo funciona el cerebro, que a mí me parece como espectacular, interesante, maravilloso lo que hacemos, pero yo estoy más interesada en el resultado que en el proceso científico. Y definitivamente, si la respiración nos lleva a
una pues oxigenación de todo el cuerpo y empieza por el cerebro y entonces se nos abre la posibilidad de elegir desde un lugar de más paz nuestros pensamientos. Hablando ya de esto, pues a veces respirar en medio de una situación que nos está pareciendo caótica o que nos está conectando de alguna manera con alguna evento de niñez, con algún trauma, le podríamos decir, o con alguna situación que nos pareció dolorosa, es cuando entonces, por eso se llama reaccionamos, porque no frenamos para tomar una respiración, porque si llegamos a controlar, a manejar, a gestionar estos pensamientos o situaciones que a veces no nos damos cuenta ni del pensamiento que está detrás de la reacción, es inmediato. ¿Por qué? Porque está conectado con una parte de nuestra memoria, de nuestra experiencia muy, muy, muy temprana. Entonces probablemente no hay ni siquiera un pensamiento detrás inmediato que uno pueda encontrar y decir, bueno, voy a cambiar este pensamiento, sino es una literal, una reacción física, porque nos lleva, es rapidísimo, es inmediato, por eso es reacción. Y entonces nos toca ir a trabajarlo y podemos probablemente encontrar el fondo o el origen de estas reacciones, de por qué ciertas situaciones me causan tanto miedo, por qué me ponen en alerta, por qué me pongo agresivo o agresiva, por qué me asusto, me enojo, contesto, lloro, pateo, o sea lo que haga, o me siento maltratado o víctima, lo que sea que me esté pasando. Viene de algo muy, muy primario, porque uno como adulto, cuando uno explica y cuando uno entiende, pues uno se vuelve muy ecuánime y uno dice, pues claro, y entonces, pero si tienes o pasaste, como la mayoría de las personas, por situaciones en las que te sentiste completamente fuera de control, no cuidado, y entonces entraste en un lapso de fight or flight, de congelarte o de pelear o de irte o volar, no sé, entonces toca de verdad ir al fondo y una buena herramienta para acostumbrarnos a llegar a tocar la verdad es tomar la respiración, respirar profundo y esto hace que nuestro cerebro entonces se vaya relajando y esta circulación de sangre alrededor del cerebro y en todo el cuerpo nos llena los pulmones, o sea, activa muchos mecanismos en donde nos vamos a relajar para poder ser quienes queramos ser ante cualquier situación, que podamos elegir desde otro lugar cómo responder si es que es necesario responder y no reaccionar. Y yo creo que para verdaderamente empezar a tomar conciencia, ¿no? De cómo respiramos, qué tan profundo respiramos, porque yo noté, digo, he notado algunas veces que mi respiración de pronto no es lo suficientemente profunda como para oxigenarme. Y esto nos pasa a muchas personas que vivimos de pronto épocas en nuestras vidas de mucho estrés o que estamos pues muy, muy involucrados con nuestros pensamientos y nuestras historias y nos estamos creyendo, yo qué sé, todas las historias que nos cuentan nuestros pensamientos o las memorias que tenemos o el futuro incierto o lo que debería estar haciendo pero no estoy haciendo, lo que la otra persona debería estar haciendo pero tampoco hizo. En fin, todas estas historias que verdaderamente lo único que tenemos nosotros control es en nuestra propia historia, cómo y quiénes queremos ser ante eso, ante cualquier situación. Es el único lugar donde tenemos poder. Y una de las formas como para regresar al aquí y el ahora es esa, es la respiración. Cuando uno toma una respiración profunda, es que no hay nada que nos conecte más con la vida, porque ¿qué es lo que dejamos de hacer cuando nos morimos, cuando ya no estamos en cuerpo? Pues dejamos de respirar, dejamos de expandir nuestros pulmones. Eso es lo que revisan en las personas cuando dices ya no está con nosotros, bueno, ya no está respirando, ya dejamos de respirar. Respirar es la vida, eso es la vida. Entonces, es como yo podría comparar, ¿no? Entre más tengamos la capacidad de expandir nuestros pulmones, más capacidad de vivir esta vida intensamente, a todo, a expandir
nuestra energía, a expandir nuestra vida y a jalar, ¿no? Uno inspira, uno inhala y entonces traes hacia adentro toda esta luz y todo este amor y todo lo que tú elijas traer para después desintoxicarte y soltar. Y también exhalar es esta otra forma de relajarnos, ¿no? Uno inhala, te oxigenas y si sostienes unos segunditos y después sueltas, sientes inmediatamente eso, sueltas literalmente, físicamente, pero está teniendo un efecto importantísimo en el cerebro. Y finalmente el cerebro es la computadora del cuerpo que se conecta con otra computadora importantísima que es el corazón y la otra computadora importantísima porque están las tres conectadas que es el estómago, el sistema digestivo, ¿no? Y tenemos estos cerebros que están funcionando todo el tiempo, pero que ninguno de ellos puede funcionar efectivamente si no aprendemos a respirar profundamente, a darnos ese tiempo. Yo entiendo porque lo he vivido y porque, como en otras ocasiones ya les he compartido, que yo tuve una infancia pues bastante complicada, de alguna manera, por decirla de alguna manera, en donde sí, sufrí de bastante trauma y bastantes situaciones con las que yo he tenido que trabajar constantemente, con las que trabajo todos los días y que hay cosas en las que hoy por hoy yo digo, bueno, ¿por qué? Entro en trance y bueno, pues no me doy cuenta hasta que regresé del trance y yo estaba como muy molesta de pronto un tiempo que decía es que yo quiero poder controlar, no entrar en trance, pero y hace ya un tiempo que digo pues eso es lo que es, no es lo que soy, pero es lo que es lo que ahorita mi cerebro aprendió a hacer, es lo que yo he aprendido a hacer para entrar en un espacio donde yo me sienta a salvo y entonces está bien y probablemente va a ser algo que va a seguir sucediendo hasta el día que ya no esté aquí y probablemente algún día mientras yo siga en esta exploración de mi conciencia y mi crecimiento personal, solito, así como solito hice esto, este fight or flight, este entrar en trance, cuando entro en conecto con esto que es muy primitivo del trauma, probablemente entre más lo trabajo, entre más crezco, entre más conciencia tomo, pues entonces menos veces va a pasar eso y se va a ir desvaneciendo, pero empecé por aceptarlo y no pelearlo. Empecé por aceptar que, ok, pues si va a ser así, si es así, esto me pasa, ya regresé, qué bueno que no me quedé transada y que regresé y que tengo toda la capacidad de ahora regresar y elegir qué hacer, ¿no? Con la situación que se me presenta al frente. La otra es también estas reacciones de pronto, les voy a contar algo, pues podría ser así como dirían, bueno, qué tontería, ¿no? Pero subo la escalera, todo bonito, toda feliz, o sea, de verdad llevo ya mucho tiempo como que siento que estoy como en un espacio de conexión, en donde claro que hay cosas que no me gustan, cosas que sí me gustan, pero finalmente las abordo y las atravieso desde otro lugar. Entonces me llevan a un lugar de bienestar, de paz o de alegría o de neutralidad, pero en paz, o sea, como con una relajación muy, muy rica, una aceptación. Y el otro día estaba mi esposo abajo y los viernes nosotros tenemos cenas todos los viernes, toda la familia y a veces viene gente, etcétera, ¿no? Subo la escalera para irme a cambiar los zapatos, ya no me acuerdo ni para qué, pero cuando subo, mi esposo de pronto le dio porque, ay, es que ya no quiero este cuadro aquí, lo quiero allá y quiero así, quiero asado. Y la verdad es que él tiene muchísimas, muchas cualidades que yo admiro, pero la de la decoración no es la suya. No lo digo solamente yo, o sea, es sabido aquí en la casa que pues no. Luego a veces tampoco tiene mucho sentido como los espacios. Agarra una maleta inmensa y la trata de meter en un huequito chiquito. Y nos morimos de risa, que yo le digo, Gordo, ¿cómo crees? Por ahí no, ahí no cabe esa maleta. Entonces, pero tiene otras facilidades y otras cualidades, pues en donde verdaderamente se expande. Y, y entonces, subo la escalera, llego arriba, voy a entrar a mi cuarto y en eso veo que hay unos cuadros que estaban colgados ahí en el pasillo y yo veo como que faltan cuadros y ya voy a entrar al cuarto y vuelto a mi derecha
y movió 3 cuadros del lugar, pero sin preguntarme, y clavó, o sea, se agujeró la pared, que tiene un acabado que no es acabado común, que bueno, ya le echas tantito y lo tapas. No, le quedaron todos chuecos y se veían horribles. Y mi reacción, porque fue una reacción, porque fue un shock de momento que dije, ¿a dónde se fue mi pensamiento? Ah, la pared agujerada, no se puede arreglar, esto, el otro, se ve horrible. O sea, como si no tuviera arreglo. O sea, eso es una reacción, porque me ganaron todos esos pensamientos. En lugar de frenarme, tomar una respiración y decir, ok, está horrible, no me gustó, o no, está bonito para él, no lo creo, porque pues obviamente se dio cuenta también él, pero no frené y en eso, desde arriba grito. A mi esposo, ¿no? Le gritó, Pepe. Y se oyó, bueno, por toda la casa. Y entonces bajo y me ve como que, ¿qué onda? Porque o sea, había otra gente, pero ya ni modo. Yo ya venía, después de eso, yo ya venía bajando la escalera muerta de la risa, porque dije, qué pena. Pero me valió, le dije, gordo, perdón que te grité, fue como una reacción de momento, fue un susto que me dio. Y después, bueno, él se rió también y ya todo el mundo se rió de que, ¡ah! Y ya después hablamos de los cuadros y no, pues no pasa nada. Me toca descolgarlos, arreglar la pared, colgarlos más o menos donde él me dijo, bueno, ok, lo único que te pido es que no los quiero en esa pared, los quiero en esta y pues yo voy a ver ahí cómo los acomodo para que también a él le guste, porque pues la casa es de los dos. Entonces, esa fue una reacción, pero la diferencia para mí fue, obviamente, me encantaría que para la próxima vez yo me tome esos segunditos de respirar profundo, de oxigenar mi cerebro para no reaccionar, ¿no? Pero de oxigenar todo mi cuerpo, calmar y después entonces acercarme a decirle, oye, gordo, ¿qué onda? Lo que sea, ¿no? Lo que le tenga que decir o platicar sobre qué le gustaría o cómo le gustaría y qué me gustaría a mí, cómo me gustaría. Pero lo que sí, por lo menos veo distinto es que me reí de la situación, me reí de mí misma, pedí disculpas, pero que también me encantó que él no se la tomó como grave y nos reímos los dos y se acabó. Yo creo que él también se le dio risa porque sabe él perfectamente que se veía horrible, que le quedó todo chueco y que de alguna manera pues sí tenía yo tal vez un motivo de que no me gustara, pero de ninguna manera de molestarme. Si eso hubiera sucedido antes, bueno, yo me hubiera dado de latigazos casi por haber gritado, por haberme puesto así, porque no, porque yo ya sé mejor. Y ni siquiera es que lo intenté, es que automáticamente, y esto es porque yo ya estoy verdaderamente en otro lugar. No porque ya no me equivoco, no porque ya no hago estas cosas, sino porque después de que la hago, en el momento inmediatamente me río, me trato con amor, me perdono, me quiero, está bien, no pasó nada. Y cuando yo bajé con esa energía, ya riéndome de mí misma, pues inmediatamente cuando él me vio así, pues a él también le dio risa y ya, se acabó. Todavía tengo que arreglar esa pared, pero no importa. Y eso es lo que pues realmente uno aprende a dejar de poco a poco de reaccionar, de tomar una respiración. Es que la respiración nos da ese espacio para que se nos abre. Y es muy chistoso, ¿no? Porque estoy hablando de reacciones y yo creo que yo en otra ocasión hubiese reaccionado como que, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y quién está ahí? No me hagan ruido y les dije, y los perros y el otro perro. Una vez más, y no fue forzado y no fue pensado, pues me dio risa. Me dio risa porque no pasa nada. No pasa nada. Lo que yo me esté imaginando que la persona que me está escuchando esté pensando es solo mi imaginación, no es verdad. Tomo una respiración profunda, salgo a dejar a mis perritos por allá en otro lado, pido que no me los dejen salir, regreso y la vida continúa. Y así uno diría, bueno, pero qué tontería, está hablando de los perros, está hablando, sí, pero estoy trabajando en este momento para mí, esto es algo que es un trabajo que adoro, es parte de mi llamado, de mi vida, lo que me gusta hacer. Y pues sí, me encantaría, a lo mejor lo podría hacer en un estudio, pero es muy espontáneo. Y esta es la forma en la que lo estoy haciendo ahora y me gusta.
porque también creo que es importante atravesar, ya sea por la radio o por cualquier otro medio, porque también me estoy grabando en video para mis redes, eh, pues que somos humanos, ¿no? Que todas las personas tenemos de pronto inconvenientes o suceden cosas en nuestras vidas y a nuestro alrededor, y que las personas que hablamos de estos temas de crecimiento de conciencia, no es como que "Ay, ya la hicieron y no les pasa nada y tienen las vidas perfectas". No, lo perfecto, entre comillas, es quienes, nuevamente, lo repito, decidimos ser ante cualquier situación, cómo la queremos atravesar. Y entonces, yo puedo hacer un berrinche, pero el hecho de que el perro ladró, ladró a la mitad del programa, a la mitad del programa, en ese momento, en ese momento. Y bueno, yo puedo prevenirlo, la próxima los guardo, hago, deshago, pero en este momento, la verdad, aquí, presente, aquí y ahora, eso es lo que está pasando. ¿Quién quiero ser? ¿La que hace el berrinche, como con el cuadro, la que se ríe y la que lo soluciona? Y aprendo de esta situación. Finalmente, todo es un aprendizaje. Tomar una respiración profunda siempre, siempre ayuda. Nos ayuda a ver un poco con mayor claridad, porque cuando aumenta esta circulación y aumentamos estas sustancias en nuestro cerebro, segrega lo que es requerido para relajarnos, es como si se nos aclarara la visión. Cuando nos enojamos, cuando no respiramos, cuando nos atoramos, no sé si han visto estas personas que de pronto cuando se enojan mucho, los ojos se les oscurecen, se les cambia la mirada. Están literalmente entrando en un tipo de trance donde ya no son ellos, donde su parte iluminada, donde su cerebro oxigenado ya no está trabajando y están trabajando y operando desde la oscuridad, desde otro lugar. Y por eso es que nos cambia hasta el color de los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Y es una práctica, lo vuelvo, lo repito, es una práctica. Uno tiene que practicar, practicar, a acordarse. Y hay ciertas cosas que entonces dentro de la práctica viene la práctica de la aceptación y aceptar que sí, probablemente, a veces, todavía me voy a enojar, no lo sé. En este momento no está pasando. Y entonces me quedo con la alegría de ver que, wow, sí, mi práctica está funcionando, que sí, todo lo que estoy leyendo, todo con lo que me estoy comprometiendo a hacer está funcionando, porque lo concientizo, lo veo, elijo cambiarlo, pero ya no de un lugar de culpa y ya no de un lugar de me recrimino y de otra vez fallaste y de nunca vas a aprender, sino de ese amor profundo que siento por mí, como si fuera una niña chiquita, como si le estuviera hablando a un hijito mío que se cayó, se tropezó y lo levanto. ¿Y qué hago? Le doy un abrazo, le doy besos, le limpio el raspón y lo suelto que vuelva a caminar. Y si se vuelve a caer, ahí estoy para volverlo a abrazar, besar y empujar a seguir creciendo y hacer y a dar más pasos hacia adelante. Y así me quiero tratar y así es como hay que tratarse a uno mismo, porque ¿cómo vamos a tratar a los demás? ¿Cómo vamos a construir relaciones saludables, relaciones cordiales, relaciones de amor, si no empezamos por cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotras mismas? Esa es la base. Y es yendo al pasado y amar y levantar y limpiarle el raspón y las lágrimas y abrazar a ese niño interno que haya vivido lo que haya vivido, se merece todo el amor del mundo. Y esa personita pequeñita dentro de ti sigue viviendo dentro de ti. No la ignores, mírala, vela, abrázala. Los beneficios de respirar antes de actuar. Nos da como esos, es nada, son unos segunditos que nos da el espacio y la oportunidad para elegir qué hacer. Uno diría, bueno, pero es nada, ¿no? Yo inhalé y exhalé ya y no, es esa inhalación y esa exhalación y hacerlo unas dos, tres, las veces que sean necesarias hasta encontrar que nuestro corazón o nuestro impulso
de hacer algo, se va relajando, se va relajando. Permitirle con esas inhalaciones y exhalaciones, con esa respiración, el cerebro haga lo que tiene que hacer y segregar estas sustancias que nos van a permitir bajar nuestra frecuencia cardíaca, relajarnos y entonces desde ese lugar elegir las palabras que queramos utilizar o no, o qué movimientos tengamos que hacer. Pero convertirnos en el observador, separarnos de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones, de nuestras creencias, de nuestras interpretaciones de lo que está pasando en el momento, separarnos y entonces poder elegir quién quiero ser, qué quiero hablar, no quiero hablar, cómo quiero hablar, desde dónde quiero hablar, y me refiero no solo obviamente si a una frecuencia elevada o no, pero con qué intención, para qué quiero hablar. Y eso es importante también, digo, estoy pensando muchas cosas y en muchas ocasiones ahora elijo no decirlas. ¿Por qué? Porque no le encuentro el para qué. ¿Para qué? ¿Yo voy a cambiar al otro? No. Para mejorar una relación donde creo que una conversación o una forma de comunicarnos con asertividad y claridad nos va a acercar, bueno, para eso probablemente entonces sí. Pero tomar esos segunditos de respirar, es que a veces respiramos y muchísimas veces entonces o vamos a actuar muy diferente de lo que hubiéramos actuado o simplemente no vas a hacer nada, porque te llega un entendimiento interno y empiezas a decir, bueno, todo lo que esta persona está diciendo no tiene nada que ver conmigo y yo me lo estoy tomando personal y yo estoy haciendo una historia en mi cabeza, pero si verdaderamente respiro y observo y escucho desde este momento presente y lo que está pasando ahora y en la medida de lo posible me salgo de mi película y de mi visión cono y de los gogles de la realidad virtual que traemos puestos constantemente y apagamos la película y escuchamos lo que está pasando y podemos ver desde otro lugar, en muchas ocasiones vamos a elegir no hacer nada y en otras vamos a elegir las palabras asertivas, correctas, que vienen del amor, de la intuición, de tu verdadero yo, no de la película, no de tu niñito, no del miedo definitivamente. Bueno, pues en este libro lindo, lindo, interesante, de mucha información que estoy leyendo, les dije de Nazaret Castellanos, siempre se me olvida su nombre primero. Y entonces ella hay una parte en la que pone algo que dijo Manuel Prost y dice, dice que el verdadero viaje no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en mirarlos con ojos nuevos. Me encantó. Me encantó, pues obviamente, porque es básicamente lo mismo que yo digo constantemente, que es todo depende de qué intérprete somos, qué clase de intérprete queremos ser cuando vemos o atravesamos situaciones que nos parezcan maravillosas o incómodas o dolorosas o insuficientes o cansadas o no, pues todo lo que estemos interpretando de situaciones externas y también de las situaciones que estemos viviendo internamente. Probablemente uno esté en el camino de la conciencia, en el camino del autoconocimiento, en el camino de perdonarme y perdonar a otros. Y llega un momento que, ay, no, es que ya me cansé, ya que se acabe. Y siempre me acuerdo cuando me llegan estos pensamientos de ya que pase o que no, ya que últimamente afortunadamente ya no me está llegando muy seguido esa cosa de ya que se acabe, que pase, aunque esté incómoda, aunque tenga un dolor físico, aunque digo yo en esta semana voy a cumplir 6 semanas que tuve una cirugía y llevo 6 semanas de no poder hacer absolutamente nada de ejercicio. Y otra forma de yo ver que, wow, de verdad, en verdad he cambiado, en verdad he crecido, en verdad todo esto que he hecho durante estos años de leer, de actuar, de estudiar, de además compartir, de trabajar con otras personas, porque cuando uno trabaja para acompañar a otras personas en sus situaciones, uno verdaderamente también está creciendo uno mismo.
de mis videos, de mis conversaciones, de mis entrevistas, de todo esto, pues hoy veo, ya empiezo a ver verdaderos resultados internos, obviamente, siempre son internos, se reflejan afuera, pero siempre son internos. Y en alguna ocasión, escuchando a Byron Katie, que de verdad me encanta, ella contaba que no sé, esto sí no lo sé, porque solo me acuerdo de eso que contó. No creo que fue algo que ella vivió, pero probablemente sí, pero no lo aclara. Entonces ella describe una escena y dice, estoy frente a como una persona que tiene, más o menos se la estoy contando como me acuerdo, ¿no? Estoy frente a una persona y tiene una pistola frente a mí, o sea, me está apuntando a mí. ¿Y qué hace ella? Dice, se cuestiona, este es el momento, así es como me voy a morir, este es el momento, y luego dice, no me quiero perder de nada. No me quiero perder de un solo minuto de mi vida. Eso ya se los digo yo. No me lo quiero perder. Y me encanta ese ejemplo porque ya estaríamos diciendo, no, qué pánico, patealo, córrele. Eso es, yo creo que un ejemplo como que a veces estamos en situaciones en donde no podemos hacer nada para cambiarlas afuera. Probablemente están relacionadas con las acciones de otras personas y no podemos hacer nada para cambiarlo de afuera. Pero yo sí puedo elegir vivirlo, atravesarlo, no tener prisa. Ay, que ya se acabe, ya no aguanto, ya no, ya me urge hacer ejercicio, o ya me urge que esta persona se vaya, o ya me urge que ya no me duela la espalda o no le duela al otro, que pase la operación, o que ya se vaya de la casa, por favor, porque esta situación es espantosa, o que se me quite este duelo porque esta pérdida de esta persona que yo amaba, ya quiero que pase, ya quiero que pasen 2 años porque ya no quiero sentir. Y claro que puedo entenderme y puedo relacionarme con esos sentimientos, con esas emociones, con esos pensamientos, pero ahora, cuando empiezo a observarme que ya quiero que algo se vaya, que algo pase, me acuerdo de esa anécdota que ella cuenta en donde, pero eso también es la vida y no me quiero perder ni un segundo de ella. No me quiero perder ni un instante de mi vida. Y si algo me está doliendo, cuando yo entro en ese lugar de aceptación, de relajación, y después incluso me atrevo a agradecerlo, por doloroso que sea en ese momento, me relajo y empieza a doler menos. Y ya no estoy hablando solamente de dolores físicos, sino en general. Cuando uno abre el corazón para sentirlo, lo vas a dejar sentir y entonces va a pasar por ahí, lo dejas fluir. Es como si quieres detener al agua que va a fluir y entonces empieza a hacer una presión y de todas maneras eso va a explotar y va a buscar por dónde salir, como la gotita que cae en la piedra hasta que la perfora. El agua no puede dejar de fluir. Nosotros tampoco. Somos, no sé, 70-80% de agua en nuestro cuerpo. Estamos fluyendo, estamos en movimiento constante. Querer retenerlo es una ilusión, es imposible. Y pues sí, no me quiero perder un segundo de mi vida. Y he vivido momentos terribles y momentos muy divertidos y momentos de todo y no me quiero perder de ni uno. Y en este momento yo ver las últimas 6 semanas y decir, wow, ya él hace no mucho, puede ser un par de años, me hubiera yo pasado por esta situación y ya estaría yo arrancándome los pelos, las uñas y de un humor de la patada porque no puedo hacer ejercicio, porque yo creo que lo he utilizado mucho tiempo como una fuga, como una forma de huir de mi dolor, de mis pensamientos, pero como me he comprometido al trabajo personal, a la conciencia, a verme, a actuar, a tomar decisiones diferentes, en fin, comprometida al 100%, ahora veo sin querer parte del resultado de este trabajo con esta cirugía, en donde ahora
pues me permito estar y soltar y permitir que mi cuerpo se recupere y sin prisa alguna, que eso me tiene muy sorprendida en mí, sin prisa de, ay, ya me urge hacer ejercicio, ya no puedo más, ya, ay, me voy a poner aguada, me voy a poner gorda, me voy a poner todas estas cosas que probablemente sí antes me decía constantemente y que hoy me río, digo, ay, por favor, Yaelita, despierta, como si yo fuera solamente un cuerpo. Y no, soy muchas cosas aparte de un cuerpecito. Y pues lo que quiero hacer con este cuerpo es llenarlo de amor, de aceptación, de paciencia, pero sobre todo de aceptación. Y estoy en eso y veo resultados y pues me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto y les digo que sigan su intuición, sigan el camino de la conciencia, léanse unos libros o escúchenlos o véanse un programa que los inspire o algunas, pueden seguirme en mi YouTube si quieren ver un poquito videitos más largos o fragmentos más cortos en Instagram, pero busquen ese crecimiento, porque eso es lo que nos grita el alma a todos, lo escuchemos o no. Pues ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta tarde y yo me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Yael Schlesinger. Me pueden buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok todavía, que en Estados Unidos lo quitaron un día y luego lo regresaron. Y y en el YouTube, creo que les dije. Muchísimas gracias y hasta la próxima.